Saludos cordiales, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de la asignatura de Historia. Con ustedes, el profe Byron. Un gusto poder trabajar unos minutos con ustedes. En esta semana, estimados estudiantes, trabajaremos con el siguiente tema: el Paleolítico como producción material y simbólica. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, estimados estudiantes? Vamos a analizar las características fundamentales del Paleolítico, explorando sus manifestaciones, tanto materiales y simbólicas, para comprender el desarrollo cultural, social y tecnológico de las primeras comunidades humanas. Para eso, estimados estudiantes, les pido de favor, presten mucha atención a la siguiente explicación. Nosotros, dentro de esta temática, explicaremos cuál es el significado de la palabra paleolítico, cómo fue la cultura, el arte mueble, la Venus paleolítica, la pintura, la religión, la danza y terminaremos con la música paleolítica. Comencemos. Muy bien. Nosotros nos trasladamos prácticamente a la prehistoria. Recordemos que el paleolítico, pues, inicia o significa concretamente piedra antigua. Tiene prácticamente un inicio desde 2,4 millones de años y fueron encontrados vestigios o se inició directamente en África y termina aproximadamente unos 10.000 años. Podemos hablar nosotros de un sinnúmero de características de los primeros homínidos que existieron. Podemos decir que fueron nómadas, es decir, que estuvieron de un sitio a otro, obviamente porque las condiciones climáticas no favorecían, vivían en cuevas, se dedicaban a la recolección de frutos, tubérculos y otros alimentos que encontraban en la naturaleza. Eran también carroñeros, es decir, se alimentaban de animales muertos y no tenían prácticamente una vivienda permanente, estimados estudiantes. Podemos ver en la presentación que está en su sitio derecho diferentes características, como ya se ha mencionado anteriormente. Ahora bien, hablemos de las etapas del Paleolítico. Y solo recordarle que dentro de esta explicación usted tendrá que hacer una pequeña tarea. Así que preste mucha atención. Hablamos de el Paleolítico inferior. ¿Qué características tiene? Podemos decir que ahí surgieron los primeros homínidos, ¿sí? Es decir, los primeros habitantes que poblaron la humanidad. También podemos destacar la presencia también del Homo erectus, ¿sí? Un hombre que ya comenzó a tener su característica bípeda, es decir, comenzó a andar en dos piernas. Aprendieron también a manejar el fuego y como ya se dijo, eran nómadas, cazadores y también recolectores. Y comienzan también a utilizar las primeras herramientas de piedra, estimados estudiantes. También dentro del Paleolítico medio se da el predominio del el Homo neanderthals en Europa y el Homo sapiens también en África. Comienza a haber un avanzado desarrollo en el tallado de herramientas y aparecen las primeras formas de organización un poquito ya más desarrolladas. Aparecen también los primeros ritos funerarios dentro de esta etapa importante. Y terminamos también con la etapa del Paleolítico superior. Aquí se da la extinción del Homo neanderthal y se da prácticamente el comienzo y predominio del Homo sapiens, lo que da prácticamente un avance dentro de los homínidos. El arte comienza a tener una mayor presencia, como lo vamos a ver más adelante, y se mantiene el estatus prácticamente de ser cazador y recolector. En la gráfica nosotros podemos ver un sinnúmero de características que ya fueron indicadas también anteriormente sobre esas etapas del Paleolítico, estimados estudiantes. Ahora, hablemos acerca de la cultura. Dentro de la cultura se puede manifestar que ésta fue inferior debido a su nula capacidad cultural, ya que ellos, los hombres del Paleolítico, se encontraban en una lucha constante por sobrevivir, ya que se encontraban rodeados de muchos depredadores
y eso hacía que prácticamente sea nula. La representación artística más antigua prácticamente que ellos tenían era la que hacían a los animales, es decir, que ellos se ponían sus prendas para así, obviamente, cubrirse del frío. Y también pintaban prácticamente sus cuerpos en las respectivas cuevas y realizaban rituales prácticamente de danza. Recordemos también que las imágenes primitivas no buscaban lo que tiene que ver con la representación de la belleza. Más bien ellos denotaban lo que tenía que ver con los poderes mágicos y la influencia que tenían en las situaciones cotidianas de la vida. Vamos al arte. Dentro del arte podemos nosotros encontrar también la Venus paleolítica y también el arte mueble. Pero dentro del arte podemos decir que el mismo estaba ligado a las creencias de la cultura, sobre todo espiritual, y sobre el pensamiento abstracto. Y como ya se explicó hace un momento, el arte prácticamente estaba ligado a este aspecto mágico y religioso. Destacamos lo que tiene que ver con las famosas pinturas rupestres, estimados estudiantes, las cuales se encontraban con las huellas de las manos plasmadas en las paredes de las cuevas. Existe también otro tipo también de pinturas también que podemos encontrar en lo que tiene que ver en diferentes sitios donde que se han hallado vestigios de esas pinturas rupestres, de animales también que se han representado y en diferentes otros sitios. Hablemos del arte mueble y eso también como un pequeño tips para su tarea de la presente semana. Hablamos de la Venus paleolítica y ahí nosotros podemos destacar que esta figura que se encuentra ahora mismo y la está observando cómo gira, representaba concretamente la fecundidad. Estas figuras fueron encontradas en Europa y en Siberia. Obviamente, como nosotros podemos ver en la gráfica, existe una exageración en lo que tiene que ver con los pechos, el vientre y las caderas femeninas. Muchos historiadores obviamente confunden esas figuras con la sexualidad. Y hoy por hoy es entendido que esta figura es un símbolo de fuerza y sobre todo del poder inmaterial que existía en esa época, para poder de esa manera realizar los descubrimientos importantes en lo que tiene que ver con asuntos de la naturaleza, la reproducción y la continuidad de la vida. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con el arte mueble, destacamos lo que tiene que ver con estos bastones, bastones de mando concretamente, los cuales identificaban al jefe concretamente de la tribu y los poderes que tenía. Y ahí podemos ver también una representación importante. Sigamos. Dentro de la religión, podemos nosotros también explicar que el hombre paleolítico de esa época creía que todo lo que tenía alrededor estaba sometido a las fuerzas sobrenaturales, es decir, a los fenómenos que existían, ya sea la lluvia, el viento, y todo eso pues estaba asociado a estas fuerzas o espíritus que los podían ayudar, facilitando su forma de vida, su supervivencia y mejorando la casa. Dentro de la danza, ratificamos lo que tiene que ver con este carácter netamente religioso. Cada miembro, en este caso, de las diferentes tribus tenía un rol importante dentro de la danza. Muchos eran músicos, otros danzantes y otros testigos. Dentro de la música, destacamos que prácticamente el hombre primitivo realizaba estos ritos mágicos. ¿Con qué finalidad? De llamar la atención a los dioses que en esa época existían, ya que de ellos dependía pues las fuerzas de la naturaleza para poder sobrevivir y de esa manera pues podían realizar sus actividades cotidianas, ya sea de alimentación, buscar un refugio, agua y calor, estimados estudiantes. Entonces, llegados a este punto, nosotros hemos explicado varias características dentro de la producción material y simbólica. Recuerde, lo material está asociado a la parte tangible que existía y la parte simbólica
a esos valores, a esas costumbres que tenía en esa época. Hemos hablado del significado. En este caso ya les hemos explicado que la palabra paleolítico significa en griego piedra antigua. Hemos hablado también de la cultura paleolítica y hemos dicho también que la misma era inferior por su nula capacidad cultural, ya que se encontraban en continua lucha con las fuerzas concretamente que existía en la naturaleza y ellos lo que deseaban era sobrevivir. Hemos explicado también el arte paleolítico y al mismo le hemos dado ya un significado más mágico y religioso. Y sobre la Venus paleolítica, ya lo hemos explicado como esta figura importante que representaba la fecundidad. Dentro de la pintura también hemos ya explicado lo que tiene que ver con las famosas pinturas rupestres que se encontraron en diferentes cuevas o cavernas. En cuanto a la religión, también hemos explicado que el hombre paleolítico creía que todo lo que le rodeaba estaba sometido a las fuerzas sobrenaturales y que esas fuerzas o espíritus podían ayudarlos. En cuanto a la danza, también hemos explicado que a cada uno de los miembros se le daba un rol, un papel importante en lo que tiene que ver con su respectiva participación, ya sean músicos, danzantes o los testigos de estos actos. Y en cuanto a la música, también hemos explicado que la misma se daba para poder llamar a los dioses, perdón, y de ellos dependían las fuerzas de la naturaleza para poder sobrevivir. Ok, entonces, estimados estudiantes, ¿cuál va a ser la tarea para la presente semana? En su respectivo cuaderno o en su respectiva carpetita, vamos a realizar lo siguiente. En primer lugar, de acuerdo a la explicación de esta clase, vamos a destacar 5 características del periodo paleolítico. Sí, al principio de mi clase, de mi explicación, había ya hablado de un sinnúmero de ellas. Y luego también vamos a responder qué representaba y buscaban con la diosa Venus. De eso también expliqué en esta clase y también la información la encuentra en su ficha pedagógica. Y para finalizar, usted va a dibujar, ¿sí?, la evolución del ser humano en el paleolítico, tanto inferior, medio y en el superior. Usted, como puede ver en esta presentación, va a encontrar también en su ficha pedagógica este mismo cuadrito que lo tendrá que dibujar, de acuerdo a las características que fueron explicadas de cada uno de estos diferentes etapas. Ok, cualquier duda, cualquier pregunta, recuerde que estoy presto para poderlos ayudar sobre el tema tratado en esta clase. Siempre a las órdenes, estimados estudiantes. Nos veremos la próxima clase. Cuídese mucho. Un abrazo.